que usted no tiene idea lo que es con todo este estrés, buscar carro, dejar carro, llegar al hotel, preparar las cosas para ir al trabajo, para luego montarme en el otro avión. Explícanos cómo te has sentido luego de tú estar regularmente bajo terapia de terapia intravenosa. Totalmente, doctor. Definitivamente la vitamina C ha tenido un papel demasiado importante. Igual que todos los tratamientos anti-aging, ¿verdad? A los cuales me he sometido en la oficina, porque como usted dice, yo he sido paciente, además de ser enfermera. Y una de las cosas que me llamó demasiada la atención en la oficina, ¿verdad? Es cuando comenzamos a hacer esa faceta de anti-aging, esa faceta de lo que tiene que ver de bienestar, de salud. Y como yo le decía y le contaba, ¿verdad? He estado entrando y saliendo, viajando semanalmente a la Florida, y cada viaje conlleva pues la preparatoria de recoger mi auto alquilado allá en la Florida, viajar hacia el hotel, todo ese evento. Y en ningún momento yo me he sentido cansada. Yo creo que bajo otras circunstancias yo estuviera en la cama cuando regreso, pero yo lo que tengo por el contrario es una energía que cada día veo como que esa energía aumenta. Y yo digo que definitivamente el papel de los intravenosos y de aumentar mi sistema inmunológico a través de estos, ¿verdad? De lo que es la vitamina C, el magnesio, todo lo que nos ponemos, pues tiene un papel demasiado importante. Y eso tiene una explicación científica. Cuando usted habla del sistema inmunológico, el sistema inmunológico nunca está apagado, tranquilo, esperando trabajar. Constantemente usted está utilizando su sistema inmunológico. Es una guerra campal diaria. El medio ambiente está lleno de tóxicos, de viruses, de bacterias. Este es el único momento que obviamente tenemos un virus que es altamente contagioso, altamente agresivo, y que nuestro cuerpo confronta dificultades para atacarlo y mantenernos saludables, como ocurre con muchos portadores. Se habla mucho de que gran parte de la población podría estar con el virus, pero lo maneja adecuadamente. La pregunta es ¿por qué? Y el por qué está en un sistema inmunológico que tiene la capacidad de mantener la enfermedad bajo control. Por eso muchas personas, de momento alguien le estornuda y el otro dice, olvídate que me voy a enfermar, y al otro día está casi de cama, y le estornudaban a otro y él dice, no, a mí eso a mí no me afecta. No le afecta, ¿por qué? Porque su sistema inmunológico está bioquímicamente competente. La palabra es competencia fisiológica, y de ahí que hay pacientes que pueden manejar la enfermedad y otros tienen menos capacidad de manejarla. Para esos pacientes con dificultades que usted siente que su sistema inmunológico necesita una metodología adyuvante, la terapia intravenosa es más importante que la misma terapia por boca. Y le explico, usted puede alcanzar niveles de 100 hasta 125 veces más que si usted la tomara por boca. Doctor, pero ¿cómo es posible? Usted pensará que usted se toma 1000 miligramos y que usted va a absorber 1000 miligramos de vitamina C. No, usted no absorbe esa misma cantidad, porque hay una capa en el sistema gastrointestinal, que es ese lumen, esa primera capa del sistema que trabaja con la absorción, que tiene un límite, tiene una capacidad limitada para absorber la vitamina C. Entonces, como tienes una capacidad limitada, automáticamente lo que no puedes absorber lo vas a eliminar. Entonces, por más vitamina C oral que tomes, no logras los beneficios de una vitamina intravenosa, porque una vitamina intravenosa ya está dentro del torrente sanguíneo, listo para repartirla a todo ese universo de células que existe en nuestro cuerpo y bendecir a nuestras células con un sistema antioxidante poderoso. Háblame, Anet, de qué pasó. Tuvimos un paciente sumamente enfermo con Crohn's, y no vamos a hablar de Crohn's, vamos a hablar de qué efecto tuvo dosis semanales de vitamina C por vena en la piel de este paciente.
Sí, doctor, y eso fue lo más que me llamó la atención, porque usted sabe que yo amo la belleza, que Sí, yo eso siempre estoy estamos cuidándome mucho mi carita y yo creo que en otra vida yo era esteticista, además de enfermera. Claro. Digo que no estoy tarde todavía para eso. Cuando yo vi los efectos, ¿verdad?, que causaba la vitamina C, cada sábado tras sábado que venía ese paciente y yo veía su piel, cómo yo veía su piel de reluciente, yo decía, yo quiero tener la piel tuya. Y yo decía, no hay otra cosa que la vitamina C, porque una de las propiedades, ¿verdad?, es que es antioxidante, que tiene un efecto sobre la piel grandioso. Extraordinario. La piel es uno de nuestros primeros sistemas de defensa. Es nuestra capa protectora y está sujeta a tantos y tantos efectos adversos ambientales, que por eso es que nuestra cara, que es la que siempre está al frente, ¿no? Porque hay otras partes del cuerpo que la cubrimos. Yo estoy seguro que usted se da cuenta que la cara, pues obviamente desarrolla arrugas, desarrolla manchas, un montón de cosas, porque es la que está expuesta. La vitamina C tiene propiedades intrínsecas que trabaja a nivel de la piel, porque repara células, repara sistemas, tiene la capacidad bioquímica de atacar lo que se llama el estrés oxidativo. Oiga bien, y voy a sacar unos minutitos para hablar del estrés oxidativo. El estrés oxidativo no es otra cosa que radicales libres tóxicos, enemigos, moléculas no balanceadas que necesitan balancearse y comienzan a atacar para robar lo que en bioquímica llamamos un electrón, para poder sentirse estable y no estar en esa faceta de inestabilidad. Todo lo que es inestable afecta. Hay moléculas que se desestabilizan y atacan. Al atacar dañan el medio ambiente, la estructura de la célula. Y esa célula entonces no puede funcionar adecuadamente. Nuestras células de la piel igualmente. Y entra en función la dosis de vitamina C intravenosa, que tiene un efecto positivo en la piel, pero sumamente. Lo vimos también en mi mamá. Mi mamá se estaba dando esas terapias hace un tiempo atrás semanal y la piel fue maravillosa, lustrosa. Usted sabe que después, con los años y con la edad, la piel comienza a perder elasticidad, fortaleza. Pudimos ver un antes y un después en la piel de doña Julia, como cariñosamente la llamamos y la no creemos, solo ¿no? eso, doctor, el catarro y todo lo que ella pasó, cómo, ¿verdad?, con todas esas terapias que nosotros le administramos, cómo ella mejoró Dramáticamente. de que aquello parecía una pulmonía o una bronquitis, porque ¿verdad?, ella estaba bastante delicada de salud. Yo vi personalmente cómo ella con esas terapias, ¿verdad?, y fue mejorando. Y de hecho, a mí, en más de un año, a mí no me ha dado ni un catarro. Y todo lo que nosotros estamos expuestos, porque nosotros trabajamos, nos Como exponemos profesionales de la salud, sí. nos exponemos, ¿verdad? Y ni un solo catarro. Yo estoy libre de influenza, libre del coronavirus, libre de enfermedad ahora mismo. Y yo digo que es mi sistema inmunológico. Y eso me lo dice el cómo me siento. Porque Claro. tengo todo el tiempo este sentido de bienestar. Como que es como si me sintiera joven de nuevo. Eso es importante saberlo, porque hay que darle alternativas a las pacientes para que entiendan que hay alternativas, y a veces llenamos nuestro gabinete de pastillas de esta vitamina, de aquella vitamina. Entonces hay que historiar al paciente, hay que preguntarle, ¿padece alguna condición? Y a veces su sistema gastrointestinal está literalmente comprometido. Si tú tienes alguna duda, quieres una consulta, sería importante que te comuniques al 423-2424. Allí está el señor Fabio Miranda, administrador de la oficina, va a estar gustosamente atendiéndote. Si no te contesta, deja un texto, vamos a estar contestando los textos para poder decirte todos los servicios que puedes beneficiarte de ellos. Nuestra oficina se siente muy orgullosa de estar manejando adecuadamente todo lo de que el sistema de salud ha estado implementando, como la distancia. Nuestra oficina está haciendo todo el protocolo que toda la gente necesita, y creo que lo estamos haciendo súper bien. Nadie está contaminado, todo el mundo con sus mascarillas, todo el mundo con todo lo que tienen que hacer. Aún así, usted puede recibir su terapia intravenosa.
Disfruta de la oferta de hoy en terapia intravenosa, solo para las personas que llamen hoy. Obtenga un 20% de descuento en la terapia. Llámenos ahora al 787-423-2424. 423-2424. Queríamos aportar también, aparte del magnesio, de la vitamina C, el magnesio. He tenido casos incidentales bien interesantes en cuanto al magnesio. Hemos hablado varias veces que el magnesio es sumamente importante en el cuerpo y hemos hablado de 300 funciones básicas como una molécula que interactúa directamente en el cuerpo. Anet, hemos tenido la terapia. Háblame de aquella primera vez que yo te dije, vamos a dar magnesio en la oficina. Cuéntame. Pues yo me asusté porque Dile por qué. Porque soy enfermera de sala de parto y aquellas que son enfermeras en sala de parto conocen que se utiliza magnesio para pacientes con problemas de preeclampsia, de alta presión, y que tiene unos efectos a veces tóxicos y que causa, ¿verdad? A veces problemas respiratorios, desde problemas respiratorios hasta dolores de pecho y hasta... Así que nosotros nos asustamos cuando nos dicen vamos a administrar sulfato de magnesio, pero ahí rapidito el doctor me aclaró, ¿verdad? Que la dosis que íbamos a estar utilizando jamás se parece a la de sala de parto. Fue bien interesante. Yo tuve que decirle, mira, vamos a preparar una dosis, la vamos a preparar para mí. Y había que ver la cara de Daniel, ese productor, magnesio en la oficina. Sí, porque acuérdate que el protocolo de sala de partos es 4 veces más y después una infusión persistente por 24 horas. O sea que es totalmente diferente. Empezamos a hacer los cálculos, comencé a enseñar la parte esta de magisterio, ¿no? Vente, vamos a sentarnos. Y cuando ella vio la dosis, calculamos la dosis, preparamos el envase, el suero, la bolsa de suero. Ok, prepara la infusión y pónmela. Y cuando ella empezó a ver los efectos, la cara, había que verle la cara, porque es que a veces le cogemos miedo a ciertas cosas en la vida y hay que, mire, el conocimiento es poder, te tienes que empoderar del conocimiento, tienes que aprender el significado de las vitaminas, por qué funcionan, cuál es su efecto, porque cada vez que agarres el pote y te la tomes o vayas a la oficina y te pongas el suero, te empoderas de una información tan y tan valiosa que estás diciéndole a tu cuerpo, estoy siendo receptivo a este nutriente tan importante, espero que haga el efecto correcto. No se olvide que estamos trabajando con vitamina C y magnesio de una manera extraordinaria. ¿Qué pasó con una chica que nos llegó con dolor severo con endometriosis? Le puedo decir el diagnóstico. Llegó de sala de emergencia que la dieron de alta y continuaba con un dolor que la encorvaba. Y simplemente una infusión leve de magnesio bajó el dolor. Adiós, el magnesio quita el dolor. Hay que buscar exactamente la fisiología o lo que en ciencia llaman la patofisiología, la enfermedad y cómo se comporta. ¿Por qué el paciente tiene dolor? Porque hay un proceso inflamatorio dentro de todo ese cosmos de la endometriosis donde hay vasoconstricción, donde hay una serie de eventos fisiológicos que cuando entra el magnesio neutraliza eso. Al neutralizar eso, el efecto que eso produce para manifestar el dolor comienza a bajar y baja lo que se llama el umbral del dolor en el paciente. A tal grado fue ese tratamiento que lo empezó a utilizar con regularidad en la oficina, que quedó embarazada y ya dio a luz. Interesante, ¿verdad? Fíjense que no estaban utilizando químicos recetados por un médico. Yo soy médico y sé lo que le estoy diciendo. Estamos utilizando cosas que entendemos que hay pacientes que son deficientes y que lo necesitan. Y también, doctor, que el magnesio tiene una función que relaja. Y entonces, al tú sentir esa relajación, de hecho, nos hemos puesto nosotros, porque quiero que sepan que nosotros somos los primeros en probar las terapias intravenosas. Claro. Pues nosotros nos hemos puesto literal los sueros en la oficina y hemos quedado como que así, como que, pero ¿y qué es esto? Tengo sueño. Y es ese estado de relajación que da el magnesio. Y dime tú si la gente que está en crisis en este momento no necesita de vez en cuando sentir
una terapia donde le provea tranquilidad, le provea paz, le provea sosiego. Y doctor, perdóneme, pero me están preguntando qué personas pueden darse, ¿verdad? Que si hay alguna condición que no les permita darse estas infusiones de vitamina C, de magnesio, si hay alguna contraindicación en algún tipo de pacientes. Sí, hay pacientes que tienen G6PD deficiency, que es una deficiencia de una de las enzimas en su sistema. Hay que tener mucha cautela con la vitamina C, porque obviamente podemos crear lo que se llama hemólisis en la sangre. Y esa prueba, pues obviamente, si el paciente cuando se historia que padece de algo, no los dice, pues obviamente tenemos que detener ese proceso de dar un suero si el paciente tiene esa deficiencia de G6PD deficiency. Me disculpan que no lo puedo decir en español, me lo memoricé en inglés. Entonces, hemos tenido pacientes hasta de 80 años en la oficina. Recientemente tuve una paciente el miércoles pasado donde pudimos darle tratamiento y fue maravilloso compartir con esta abuelita, fue bien lindo. Curiosamente me dijo, ay, en persona usted se ve más joven que cuando lo veo en Facebook. Y yo, bueno, gracias. Nos reímos un montón la abuelita y yo, la pasamos súper bien, le dimos el tratamiento, le explicamos la importancia de ciertos tratamientos. Así que si usted entiende que su sistema inmunológico necesita ser beneficiado, pase por la oficina, llame al 423-2424. Queremos ayudarle, queremos darle la bendición de poder asistirle. Han habido casos que le hemos dicho, no te vamos a poner el suero o no te vamos a poner tal o cual terapia. Usted no va a entrar allí solamente a recibir una terapia y ya. A usted se le hace un historial, a usted se le hace una serie de preguntas. La enfermera le atiende, tenemos 2 enfermeras. Tenemos la enfermera de la semana y tenemos a Annette que nos asiste los fines de semana. Allí el personal le va a estar preguntando de qué condiciones usted padece y vamos a trabajar en acorde a sus condiciones y le vamos a estar ayudando. Nos gusta que lleven los nombres de sus medicamentos. Doctor, y hay 2 personas preguntando si pueden utilizar, si padecen de fibromialgia, la terapia de magnesio. Se postula que la fibromialgia, escuche bien, es un ataque agresivo de un montón de radicales libres tóxicos en una forma generalizada en todo el cuerpo. Si usted recibe terapia de vitamina C por vena, es 100 a 125 veces más de lo que usted puede absorber. Yo le aseguro a usted que algún tipo de mejoría usted va a recibir en ese tratamiento de fibromialgia. Claro, tiene que ser consistente y crear un protocolo adecuado para combatir esa fibromialgia. Sí, porque hay veces que piensan que con una sola terapia van a ver mejoría. No. Pero entiendo, ¿verdad? Que eso ocurre con la terapia de pellets, con las hormonas, con todo. ¿Usted se cura cuando se toma la pastilla de la presión? No, ¿verdad que no? Usted está recibiendo un tratamiento para controlarla. Y siempre he dicho, lo único que realmente curan son los antibióticos. Que si usted tiene una pulmonía o tiene una celulitis, le dan el antibiótico y se le fue la celulitis y se le fue la pulmonía. Los demás medicamentos para el azúcar, para la tiroides, usted se lo tiene que tomar todos los días. Usted puede crear en Dorado Wellness, en la oficina del doctor Ruiz, un protocolo para usted. Pero doctor, ¿cuál protocolo? Cuando usted vaya a la oficina, cuando usted se siente y discuta cuáles son las alternativas. Y obviamente hay que ver las alternativas económicas suyas. Hasta dónde usted puede llegar. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene de salud en cuanto a esa consulta? ¿Ves? Son muchos detalles que hay que tomar en consideración. Una pastilla no es igual para todo el mundo. Hay dosis diferentes. Igual para los protocolos de vitamina C. Buscamos la manera de ayudar al paciente hasta donde el paciente es capaz. En el caso de Jonathan ya nos dio permiso para hablar y hablar de él. Jonathan recibió por prácticamente 6 meses vitamina C semanal. Por 6 meses. Así que multiplique la semana por 6 meses. Si son 52 semanas en un mes, la mitad. Si son 25 semanas con vitamina C. Por eso es que la piel la tenía como tú decías. Decía, wow, este chico tiene una piel que toda mujer se lo envidiaría. Y es porque la fibromialgia, y vuelvo a la fibromialgia, son un montón de radicales libres tóxicos atacando, que la vitamina C muy bien podría estar ayudando
a nuestro paciente. No tengo tiempo para más, ¿verdad? Lamentablemente, porque esto está buenísimo. Hay muchas preguntas. Mucha gente conectada al Facebook de Nueva Vida 977. Así que después yo me imagino que Anet, doctor y tu equipo de trabajo estarán ahí respondiendo estas preguntas, o si no, que se comuniquen al 423-2424. No te dejamos hablar. 423-2424. Literalmente nos quedamos, Anet y yo, hablando sobre. Es que estamos tan apasionados de este tratamiento que nos encanta. De hecho, hoy vamos a dar un par de terapias, así que vamos a estar trabajando. Y yo soy uno de los pacientes que va a estar recibiendo, también. porque nos toca. Excelente. Esta es la segunda que nos toca. Así que, Cubiertos en todo cubiertos momento. en todo tiempo. Les invito a que nos llamen o visiten nuestra oficina. 423-2424. Bendiciones. Lindo día. Gracias por habernos acompañado. Si desea más información sobre el tema discutido hoy con el doctor William Ruiz Vale, puede comunicarse al 787